Padre, te bendecimos, te damos toda la gloria a ti, Abba, porque tú nos permites estar juntas, tú permites hablarnos y que nosotras podamos escuchar tu voz. Queremos pedirte que apartes este tiempo, que lo santifiques y que seas a través de tu Espíritu hablando a nuestro corazón, Padre. Danos esos oídos para oír y poder comprender tu palabra, que realmente hoy seas tú hablando y que nos redargullas y nos instruyas para que tu bendición venga sobre cada una de nosotras y para que podamos serte fieles y serte útiles como siervas tuyas, Padre. Gracias, gracias porque nunca te cansas. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia sobre cada una de nosotras. Amén, amén, amén. Gloria a Adonai. Bueno, yo quiero, no sé por dónde empezar hoy. La verdad que es un tema que, a ver, hace más o menos un mes empezamos estas reuniones, ¿sí? Y la idea original eh, era hacer como un grupo de autoayuda, el hecho de que cada una cuente, ¿no? de su experiencia. Pero era mi idea, no la del padre. Entonces se fue dando de una manera que con las hermanas que venimos desde hace un mes atrás, se darán cuenta cómo el padre va amasando, ¿sí? Va formando lo que él quiere, lo que él quiere. Y es hermoso porque uno no lo hace desde sus fuerzas, ¿sí? Sino que deja que el espíritu fluya y que sea él por delante realmente. Así que para mi sorpresa, él me empezó a hablar sobre el tema de los ciclos, ¿sí? El ciclo de la mirra, el ciclo de los perfumes, y fue algo que realmente a mí me marcó, por eso él luego me dijo, compárteselo a las hermanas. Bueno, y ahí empezamos ya hace 2 martes atrás con Esther y después estuvimos con Ruth, ¿sí? Y, y bueno, en esta semana el Padre ha estado hablando a mi corazón con respecto a algo que es tan, tan especial para mi vida porque se los quiero compartir. Y es algo que nosotras, bueno, en lo personal, cuando hablábamos del Señor, hablábamos de nuestro Señor, de nuestro Padre, había algo que a mí siempre me pasaba y era el hecho de ver a Yeshua como mi amado. ¿Sí? Siempre era esa intimidad que yo buscaba y era querer más de Él, pero buscar su rostro. Y siempre el Padre trae palabras, siempre viene con una palabra. Y en ese proceso de poder entender a nuestro Señor como nuestro amado, como nuestro futuro esposo, porque si nosotros entendemos que la Biblia comienza, ¿sí? Sobre todo en el libro de Éxodo, con un contrato matrimonial y termina con las bodas del Cordero. Es decir, que si nosotros nos fijamos toda la Biblia, desde el comienzo hasta el final, se trata de un contrato matrimonial. Y cuando nosotros empezamos a ver en diferentes pasajes, vamos avanzando, ¿sí? Desde lo que es Éxodo, que es donde se entrega, ¿sí? El contrato matrimonial en el Sinaí. Y ahora les voy a explicar por qué. Hasta los profetas, cuando vamos al profeta Jeremías, a Oseas, siempre nos habla de que Él es nuestro esposo. Él nos habla de que hubo una carta de divorcio. Él nos habla que Yeshua vino para nuevamente ser parte de ese contrato matrimonial, reconciliarnos y poder así llegar a ser la novia del Cordero y llegar a ser ahí en las bodas, ¿sí? Su esposa. Entonces, cuando yo vi esto, el tema de que para Dios es tan serio, porque el tema de la Torá se puede tomar desde lo que es leyes, ¿sí? Se puede tomar desde algo jurídico, por así decirlo, legal, ¿sí? Si bien sí, tiene preceptos, ordenanzas, estatutos, todo como si fuese una constitución, pero cuando nosotros vamos a estudiar y fijarnos desde el plano de cómo se hace una boda hebrea, es tal cual
como sucedió con el pueblo y con nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué voy a esto? Porque en una boda hebrea hay dos partes. Una parte donde se hace una ketubá, que es un contrato, ¿sí? Donde se escriben las cláusulas, por así decirlo, donde el novio se compromete, lo lee y se compromete, y la novia lo que hace es la otra parte del pacto, de decir, bueno, sí, yo recibo eso, acepto y también hago mi parte del pacto, ¿sí? Eso es lo que sucedió en Éxodo. Ustedes pueden leer Éxodo 19, 20, cuando se dan los mandamientos. Esas son las cláusulas, lo que sería la ketubá, ¿sí? El contrato matrimonial. Y el pueblo, que dice la palabra, este contrato que yo hago con ustedes hoy, este pacto que yo hago con ustedes hoy, lo hago con ustedes y los que no están y que van a escuchar también. Y ahí estamos nosotras. Entonces, ese pacto matrimonial con el pueblo de Israel y también con el pueblo que venía injertado en Israel, porque no estaban solamente los israelitas, sino que también había egipcios que habían salido también, que habían adoptado, ¿sí? La ordenanza de pintar los dinteles con de la puerta, ¿sí? Y habían adoptado la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿por qué estoy explicando todo esto? Para que nosotros entremos en algo que el Padre hoy nos quiere hablar y para que tengamos la conciencia que lo que nosotros estamos transitando es para llegar a las bodas con nuestro amado Yeshua. Amén. Es decir, nosotras tenemos que purificarnos con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, para poder ser apta para estar en esas bodas y ser parte de esas bodas. Ahora, cuando ese contrato matrimonial está ya dado, que Moisés lee todo lo que sería la ketubá, el contrato matrimonial, él baja del monte y ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que la novia ya le fue infiel, ya se prostituyó y se adulteró con el becerro de oro. Entonces, el contrato matrimonial ahí mismo fue roto. El pacto ahí mismo fue roto. ¿Por qué? Porque no llegó ni a bajar Moisés con las tablas, que ya ahí estaba todo el desenfreno con el becerro de oro, ¿no? Y, y entonces podemos ver que nosotros, como pueblo de Dios, siempre fuimos dados a los ídolos. Y yo decía, Padre, hoy no, ya estaba orando de hace varios días atrás. Y yo digo, ¿qué es lo que quieres que hable? Y el Padre me da Ezequiel 23, que es a Oleiva y a Ola, que son dos hermanas. Y es una alegoría, ¿sí? Son dos hermanas. Pero tenemos que entender lo que vamos a leer rápido, se los voy a leer la historia, porque nosotras tenemos que comprender que Yeshua nos ve como su amada. Yeshua nos ve como su futura esposa. Entonces, por ende, nosotras tenemos que andar apartadas para Él, ¿sí? Ser exclusivamente de Él. Porque si no, la idolatría para Él es infidelidad, es adulterio. Y cuando hay mucha idolatría en nuestra vida, pasamos a ser, por ahí suena fuerte la frase, pero yo en el momento de Teshuvá lo hice, prostitutas espirituales, porque nos prostituimos con muchos ídolos. Y en su rostro adoramos a muchos ídolos. Es lo mismo que esté allí tu prometido y que tú estés con varios. Entonces, de esa misma manera, yo le pido al Padre, al Señor, eh, que les haga esa
percepción de lo que yo les quiero compartir hoy. Porque cuando él me habló de Aholiab eh, y de Ahola, dije, ¿qué es lo que tú quieres decir? Porque cuando uno lee, y se los voy a leer, es en una versión más en la NTV, ¿sí? Aholiab, dije yo Aholiab porque en realidad en hebreo es Aholiab, que significa mi tienda. Y el tema aquí en Ezequiel 23, cuando nosotros lo vemos, es algo que yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Y quiero leérselos un poquito y yo les quiero compartir un poquito de mi testimonio. A la mentalidad de Dios, cuando nosotros, cuando nosotras ponemos a algo, aún a nuestros pensamientos, o a alguien, o a lo que sea por delante de Él, es idolatría. Y eso para Él es adulterio espiritual. ¿Sí? Estamos rompiendo el pacto de matrimonio. Entonces, Yeshua me llevaba a que todas pensemos en esto, en que este ciclo de la mirra, porque todo viene enlazado, ¿sí? Este ciclo de la mirra se va a cortar, se va a cerrar cuando nosotras empecemos a dejar los ídolos a un lado. Porque vamos a ver lo que sucede cuando nosotras estamos sin saber hasta hoy que esto es adulterio espiritual. Dice que Ezequiel recibe un mensaje de parte de Dios y le dice, hijo de hombre, había una vez dos hermanas que eran hijas de la misma madre. Ambas se hicieron prostitutas en Egipto, incluso cuando eran jovencitas. La mayor se llamaba Ahola y su hermana era Aholibá. Me casé con ellas y me dieron hijos e hijas. Me refiero a Samaria y a Jerusalén. Ahola es Samaria y Aholibá es Jerusalén. Acá me detengo. Tenemos ahí, en nuestra imaginación, piensa en el mapa de Israel, ¿sí? Israel dividido en dos, arriba, ¿sí? La capital Samaria, abajo la capital Jerusalén. Arriba, la casa de Israel, o sea, en la Biblia te la puedes encontrar como la casa de Israel, la casa del norte, Efraín, ¿sí? El pueblo que se dispersó entre las naciones, las 10 tribus. Y abajo, ¿sí? Está lo que es Judá, la casa de Judá, donde allí quedó la tribu de Judá y una parte de la tribu de Benjamín, ¿sí? Y algunos levitas. Entonces, lo que está diciendo el padre es que había dos hermanas, ahí están las dos casas de Israel, ¿sí? Una es Samaria y otra Jerusalén. Pero ellas, las dos, se prostituyeron con ídolos. Y entonces él empieza, bueno, el capítulo 23 es bastante detallista en lo que dice, ¿no? Y entonces dice que ellas siguieron prostituyéndose, pero que el versículo 9 dice, yo las entregué a sus amantes asirios, a quienes ella tanto deseaba. Ellos las desnudaron, se llevaron sus hijos, está hablando de Samaria, ¿sí? Y luego la mataron. Después de recibir su castigo, su mala fama llegó a oído de todas las mujeres de la tierra. Eso fue ¿sí? Con Aholá. Ahora, la hermana Olivá, que viene a ser Jerusalén, donde, pensemos, está el templo, ¿sí? Estaba la Torá, ¿sí? O sea, era mi tienda, mi tienda, mi tabernáculo, ¿sí? Mi templo. Pero dice que siguió los mismos pasos, es decir, que se prostituyó con idolatría. Y dice, y se corrompió más todavía, más todavía. ¿Por qué? Porque ellos teniendo la instrucción, el pacto matrimonial, igualmente se fueron a Babilonia y adoptaron cosas de Babilonia, incluso esoterismo. Entonces, dice que el Señor juzga a Jerusalén, a Olivá, ¿sí? Y dice que el versículo 22 dice, yo voy a enviar de todas partes a tus amantes contra ti, esas mismas naciones de las que te alejaste
Yo te entregaré a ellos para castigarte. Y después dice, esto voy a descargar mi enojo, mis celos, para que te traten con dureza. Y bueno, y ahí detalla, ¿sí? Detalla todo lo que el versículo 25 de Ezequiel 23. Y después dice, llevarán a tus hijos cautivos y quemarán todo lo que queden. Te arrancarán, o sea, te van a despojar. Te arrancarán tus hermosas ropas, joyas. Y dice, de este modo pondré fin a la lascivia y a la prostitución que trajiste de Egipto. Nunca más tus ojos anhelarán aquellas cosas ni recordarás con nostalgia tus días en Egipto. Pues esto dice el Señor, ciertamente te entregaré a tus enemigos, a esos que detestas, a quienes rechazaste. Y habla todo de lo que va a suceder, ¿sí? Por el juicio, por el castigo, dice, por tu vergonzosa prostitución, que va a quedar a la vista de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú misma, dice, te provocaste todo esto al prostituirte con otras naciones y contaminarte con todos sus ídolos. Por haber seguido los pasos de tu hermana, te obligaré a beber de la misma copa de terror que ella bebió. Beberás de la copa de terror de tu hermana, dice, una copa grande y profunda que está llena hasta el borde de burla y desprecio. Y es tremendo porque dice, beberás toda esa copa hasta la última gota, dice, luego la romperás en pedazos y te golpearás el pecho en señal de angustia, diciendo, dice, yo el Señor soberano, porque te olvidaste de mí y me diste la espalda, dice el Señor. Entonces tendrás que sufrir las consecuencias de toda tu lascivia, de toda tu prostitución. Y entonces él le dice, es duro, yo sé que es difícil de digerir este capítulo, pero yo quiero, ahora les explico por qué se les estoy leyendo así detalladamente, ¿sí? Dice, el Señor me dijo, hijo de hombre, debes acusar a Olá y a Oliva de todos sus pecados detestables. Ellas han cometido adulterio y homicidio. Adulterio al rendir culto a ídolos y homicidio al quemar en sacrificio a los hijos que me habían dado. Además contaminaron mi templo y profanaron mi día de Shabbat. El mismo día que ofrecieron sus hijos en sacrificio a ídolos, se atrevieron a venir a mi templo para adorar. Entraron y contaminaron mi casa. Recibirán su merecido por su prostitución, por rendir culto a ídolos. Así es, recibirán todo el castigo. Entonces sabrán que yo soy Dios soberano. Entonces podemos ver algo que yo se los leí en detalle, porque a veces nosotras pensamos, bueno, está todo bien con Dios, está todo bien. Y no es que esté todo mal, pero tampoco está todo bien, sino que lo que hace el Padre es cada día llevarnos a ver más en detalle, no para acusarnos, no para condenarnos, sino para que nosotras tengamos hoy la posibilidad de ver esto y hacer teshuvá, de arrepentirnos y no hacerlo más. Cuando el Padre habla sobre esto en el profeta Ezequiel, ¿sí? Podemos ver que los ídolos que había allí entre medio del panteón de Israel, ¿sí? Que tenía que ser un pueblo santo, solo adorando a un Dios, estaba el Dios de Moab, que se llamaba Quemos. ¿Saben cómo es? ¿Cómo es la imagen de ese Dios moabita? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Ruth? El Dios Quemos tiene forma de pez. Interesante, ¿no? Me llamó la atención, porque en las iglesias cristianas, en los libros, calcomanías de todos lados, ponen a Jesús como un pez, para pensarlo, ¿no? Hay una alerta ahí, hay algo que no cuadra, ¿sí? Me podés decir, porque bueno, él era pescador de hombres, lo que sea, pero es raro. Este mismo, ¿sí? Este Dios en forma de pez, también se presentó en Egipto y en lugares como Canaán, como Moloc y como Baal, era el mismo. Pero también, ¿por qué digo el mismo? Porque se hacían sacrificios de niños para los tres, Moloc, Baal y Quemos. Ahora, cuando vemos este becerro de oro, no era porque se les ocurrió, bueno, vamos a hacer un becerro de oro. No, hay un dios del panteón egipcio que tenía esa forma, tenía esa forma. Entonces, ¿ellos de dónde sacaron la idea? De Egipto, vivían ahí.
Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerle un Dios para que nos saque de este desierto, porque Moisés no baja más. Y bueno, vamos a ver. Entonces, ¿se acuerdan? Casi lo obligan a Aarón a que tome todo el oro, todo para formar ese Dios. Pero terminó siendo idolatría, terminó siendo adulterio, infidelidad, porque dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. O sea, una bofetada en la cara de Adonai. Después tenemos, no solamente vamos al pasado, sino, como te digo, el Dios pez. Cuando vamos a lo que es Mitra, cuando vamos en Egipto se llamaba Ra, ¿sí? El Dios Sol, el Dios del Sol. Podemos ver que toda la Iglesia Católica, incluso acá el bonete que se ponen, se llama Mitra, ¿sí? Y cuando vamos a una iglesia católica vemos dónde está el Jesús, ¿sí? Y es un sol, ¿sí? El lugar donde ponen las hostias, ¿sí? La Eucaristía, es un sol, es Mitra, ¿sí? Todo esto es estudio de historia de la iglesia, ¿no? Esto en los libros de historia está. Entonces, ellos mismos, ¿sí? En los concilios, sobre todo en el concilio de Nicea del 325, donde Constantino se une, ¿sí? Y después en el concilio de Elvira, o sea, pasaron bastantes concilios, del año 325 al 700 más o menos, donde empiezan a modificar la esencia bíblica. Y empiezan a adulterar la palabra. La leche espiritual no adulterada se transforma en adulterada. Y se cambia. Un ejemplo, el día de Shabbat, del viernes al atardecer al sábado al atardecer, por el día domingo. Obviamente, siempre con argumentaciones supuestamente válidas, ¿sí? Para decir, bueno, porque resucitó un domingo. Cuando nosotros vamos a entender desde los días hebreos, no resucitó un domingo, resucitó un sábado al atardecer, donde comienza el primer día de semana, ¿sí? Porque los días comienzan en el atardecer. Pero bueno, es otro tema ese. Pero cambiaron el día de reposo, el día de Shabbat, por el domingo, que en inglés es Sunday, el día del sol. Entonces acá cuadran cosas que, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque para él, es infidelidad. Porque él estipula un contrato matrimonial que lo tenemos en la Biblia, que no es que se perdió en las cuevas de Qumran, están en la Biblia, y en su propia cara decimos, no, no. Entonces, lo que hace el padre, y es lo que él me hablaba a mí, es el tema de la gravedad, porque él dice en Jeremías que él le presenta al pueblo carta de divorcio, carta de divorcio. ¿Por qué? Por causa de la idolatría, por causa de la apostasía, porque eso le da tristeza al corazón. Y nosotros pensemos las veces que ponemos por delante el yo pienso, yo opino, el yo, nuestros argumentos, nuestras excusas, nuestra propia vida, nuestros deseos, nuestros gustos. Y decimos que morimos al yo, pero en realidad no morimos al yo. No lo ponemos en el altar, sino que lo ponemos arriba. Y al ponerlo arriba y sentarnos sobre el trono de nuestro corazón, estamos cometiendo adulterio. Y es interesante porque muchas de las cosas que a veces nos pasan, es como que no podemos terminar de entenderlas. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy haciendo bien? Pero cuando nosotros vamos a palabras como esta, el Espíritu nos redarguye. Y gloria a Adonai que nos redarguye. Porque hay personas que no les redarguye, porque ya tienen cauterizada la conciencia. Entonces,
podemos ver que hay muchas cosas que hemos adoptado porque Él lo que hizo fue dispersar a Israel entre todas las naciones porque no quisieron seguirlo a Él. Dice, aún tú me dices, Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. Seguro que no estarás enojado. Sin duda puedes olvidar. Está bien. El Padre sí, perdona, olvida, sí. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos teshuvá, cuando nosotros tenemos un corazón contrito y humillado y lloramos nuestro pecado. Porque Yeshua dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Es decir, si vos no te sentís que estás enfermo por el pecado, entonces nunca vas a necesitar un Salvador. Solito, solita vos podés con tu vida. ¿Para qué necesitas un Salvador? No lo necesitas, porque vos sos tu mismo Dios. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, cuando Él nos muestra nuestra condición, entonces ahí obtenemos gracia, ahí obtenemos sanidad, ahí obtenemos salvación, ahí obtenemos un nuevo comienzo en Él. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón y decimos, no, como muchos, cuando Yeshua hablaba, se daban media vuelta y se iban. Y me acuerdo que un discípulo le dijo, maestro, esta palabra es demasiado dura para digerirla. Y Yeshua que les dijo, bueno, ¿ustedes se quieren ir con ellos? Váyanse. Como diciendo, yo no retengo a nadie. Pero el costo del discipulado es todo o nada. Porque a los tibios, Él vomita de su boca. No podemos a medias tintas decir que somos la novia y vamos hacia las bodas del Cordero y estar a medias tintas. No creo que Yeshua quiera una novia así. Sí, una que se esmera por aprender, por seguir adelante, por morir cada día, por decir, hay cosas que no entiendo, pero yo te miro a ti y te sigo a ti. Israel, nosotros somos Israel, ¿sí? Nosotros venimos y fuimos injertados en Israel. Nosotros somos hebreos, somos Israel. Somos el único pueblo de Dios, ¿sí? Israel se mezcló entre las naciones, se paganizó. Adoptó costumbres, culturas, fiestas, dioses, que después les cambió los nombres, pero el origen son demonios. Dioses de las naciones, que son demonios. Fiestas paganas que decimos, no, igual es para Jesús, pero vas al origen y es para demonios. Entonces, ¿qué pasa? Es interesante porque mirando esto, el Padre me lleva a un texto en Segunda de Reyes, donde Samaria cae por Asiria y todo el pueblo es desterrado. O sea, de la casa del norte se van, los llevan así esclavos a Siria. Y fíjense, Segunda de Reyes 17 dice, versículo 7, semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había salvado de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra delante de ellos, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido a Israel. ¿Se acuerdan que Salomón, por qué se dividió el reino de Israel? Por el pecado de Salomón, porque Salomón empezó a hacer lugares altos por todos lados, ¿sí? Y abajo de todo árbol frondoso, o sea, de todo pino, estaba Astartet, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que para nosotros ya es naturalizado, de tantos siglos, de tantos años, pero Él sigue mirando y Él sigue viendo dónde hay un pueblo santo, apartado. Dice el versículo 9, los israelitas, o sea, el pueblo, también había hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades.
Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Sera, que es Astartet, en la cima de cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que Adonai había expulsado de la tierra por delante de ellos. Así que el pueblo de Israel había hecho cosas perversas, con lo cual provocó el enojo del Señor. Y esto es terrible. Efectivamente, dice, versículo 12, rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas para decir a Israel y a Judá: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandamientos y decretos, es decir, toda la ley, toda la Torá que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron los decretos y el pacto matrimonial que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor e hicieron dos becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a Sera y otro a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron hechicería, se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Y como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandamientos, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido, ¿de dónde? De Babilonia, ¿sí? Y entonces dice, el Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó, ¿cómo? Entregándolos a sus agresores para expulsar a Israel de su presencia. Los israelitas persistieron en seguir en todos los caminos perversos, no se apartaron de esos pecados, hasta que como consecuencia los israelitas fueron desterrados y deportados a Siria, donde se encuentran hasta el día de hoy. Es decir, que esta dispersión de nosotros como pueblo mezclados entre las naciones paganas es consecuencia que dijimos no, no queremos seguir la Torá, la instrucción, el pacto matrimonial, no queremos. Queremos ir tras otros dioses. Queremos ir a hacer las costumbres de las naciones. Entonces, así está el pueblo de Dios hoy. Por un lado, con adulterio espiritual porque no conoce el pacto, no conoce las fiestas, que son citas. Lo que es fiestas, que dices fiestas bíblicas, significa citas, tiempos señalados en hebreo es, tiempos señalados, es ir a encontrarnos con nuestro amado. Y Yeshua cada día de una de las 7 fiestas que están en Levítico 23, se presenta para que tú y yo nos presentemos como su novia. ¿Y dónde está su pueblo? ¿Dónde está el pueblo que le dice que le adora en espíritu y en verdad? Que le busca, que le ama. ¿Dónde está frente a la cita de cada Shabbat? ¿Dónde está? El Shabbat es la primera fiesta de Levítico 23. Y aparte de ser una cita señalada, dice en uno de los profetas que es el sello. Y el sello es esto, es el anillo, es la señal, el sello de que somos su amada. Cuando hay un compromiso matrimonial, hay esto, ¿sí? Ese anillo es empezar a cumplir el Shabbat. Es lo que él dice en la palabra, no lo digo yo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está su amada? Me gustaría que pensemos un poquito en el corazón de Yeshua, no en lo que pensábamos, no en lo que nos enseñaron, no nos enseñaron. Pensemos en Yeshua. Él viene a un encuentro contigo. Me recuerda la parábola cuando de las bodas, ¿sí? Que él fue
y envió a sus siervos y le dijo, ve, ve e invita a mis amados. Uno fue a su labranza, el otro fue a sus labores. No puedo, discúlpame, no puedo, discúlpame. No, porque compré una yunta de bueyes, tengo que ir a probarla. No, porque compré un campo. No, porque recién me casé. Excusas, excusas. Cuando nosotros realmente amamos a Yeshua y decimos que estamos entregados, estamos entregados. Ya no vivo yo. Y sí, puede haber cuestiones, puede haber cosas que se nos van de las manos, situaciones, compromisos, lo que sea, ¿sí? Es normal. Él ve tu corazón. Él ve tu corazón. Que vos querés hacerlo, que vos querés guardarlo, que vos querés ser fiel, que querés alejarte de todo el paganismo. Y esto yo te lo voy a decir desde lo que a mí el Padre me mostró. Hay una palabra que el Padre dice, el que piensa que estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y no seas sabio en tu propia opinión. Y esto a mí me llegó mucho porque durante muchos años yo creí que estaba bien y estaba teniendo un engaño del enemigo, muy sutil. Y el engaño venía por medio de el misticismo, por medio de la búsqueda. Y es algo que no lo puedo hablar ahora de momento porque es algo muy profundo. Muy al detalle no me llevaría mucho tiempo, pero lo que te quiero decir es que cuando yo me di cuenta que en mi interior había algo que no correspondía y que yo les había sido infiel a Yeshua, porque había como un fuego extraño, para que me entiendan, y que yo pensé que muchas veces le estaba hablando a él y en realidad estaba siguiendo directivas que no eran de él, estaba siguiendo otros dioses y yo no lo sabía, yo estaba ciega. Fue algo que no les puedo explicar el dolor de mi corazón, donde yo hice teshuvá y hasta lo confesé delante de mis hermanos en la congregación. Y realmente fue un proceso muy duro para mí, y lo puedo hablar recién ahora, ¿sí? Sin pesar. Pero el hecho de yo haberle fallado, aunque fue en conciencia, ese es el dolor que creo que tenemos que sentir y que el Padre lo pone, ¿no? No es algo que surja de nosotros, porque nosotros nunca podemos eh, ser santas o hacer teshuvá porque se nos ocurre a nosotras, sino que es una respuesta a su llamado. Es eh, decir, yo no quiero ser ni a Olivá ni a Olá. No quiero ser ninguna de esas dos hermanas. No quiero ser más, pues yo era. Y creo que cada una de nosotras puede decir, yo le fui infiel a Yeshua con esto. Yo te puedo decir que yo le fui infiel a Yeshua con mi ministerio. Mi idolatría era, estudié instituto bíblico toda mi vida. Desde que salí de la secundaria era servir a Dios, pero era yo tener mi iglesia. Y el ídolo era ese. Pero tú fíjate qué sutil que es, qué engañoso que es la serpiente antigua, porque es astuta, porque para los de afuera o para uno mismo se autoengaña y dice, yo estoy queriendo servir a Dios. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo soñar con tener una iglesia? ¿Qué tiene de malo soñar con tener un ministerio próspero? ¿Qué tiene de malo? Pero hay cosas que van por debajo, que cuando el Padre te empieza a calar hondo, empezás a ver cuáles son las intenciones verdaderas. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Él que escudriña la mente y el corazón. Porque para cualquier persona es sabio en su propia opinión y hace el bien. O sea, para cualquier persona lo que, si yo me decían, pero estás haciendo bien. Sí.
Y para muchos era, wow, pero ¿qué es lo que pensaba él de mí? Eso era lo que importaba. ¿Y cuál era el fruto? Entonces, la idolatría puede ser al ministerio, la idolatría puede ser a, a tu autodesarrollo, porque si tenés baja autoestima, tu valía puede ser, o sea, sentirte valorada puede ser desde lo que haces. ¿Y qué pasa si Dios te dice, no, te sentás, no haces nada? Porque tu valor viene que sos mi amada, que sos mi hija. Primero te voy a empezar a enseñar a ser hija, después te enseño a ser sierva. Entonces, el valor está en que somos la novia de Yeshua. Él te escogió, Él me escogió. ¿Por lo que hicimos? No, al contrario. Si fuese por lo que hicimos, ninguna, ninguna aprobaría. Fue por gracia. Fue porque a Él le plació. A Él le plació. Como por allí hay una canción que dice, no sé lo que viste en mí. ¿Sí? Entonces, cada una de nosotras podemos tener idolatría, que es infidelidad, que es adulterio delante de los ojos del Señor. Y yo sé que tal vez el Padre ya te está mostrando qué es. Y son cosas que te impiden serle fiel, te impiden serle fiel. Y una de las cosas que el Padre pide es total dependencia de Él, no de nosotras mismas, total dependencia de Él. Es realmente tomar la cruz y decir, ya está, que se haga tu voluntad. Y cuesta, es un proceso. No es que hay cosas que entregarlas como Isaac no es fácil, no es fácil. Yo me imagino a Abraham lo que habrá sufrido, pero ya Abraham, antes de levantar el cuchillo, ya él lo había matado en su corazón. Entonces, ¿qué vio el padre? El corazón. El primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? A ver, vemos que el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Lo que el Padre nos está diciendo hoy es que lo que Él nos está queriendo decir hoy es, no tengas otros amantes delante de mí. Eso es lo primero que quiero decirte. Es lo primero que escribo ahí en el contrato matrimonial. No tengas otros dioses, no tengas otras cosas delante de mí. Y no te inclines, no te inclines. Ahora, ¿cuántas veces nosotras idolatramos el miedo y nos inclinamos ante el miedo? ¿Cuántas veces nos inclinamos ante la ansiedad, ante el deseo de venganza, ante el enojo, ante la amargura, ante la tristeza, ante la falta de perdón, ante la depresión? No te inclinarás, son dioses. Si te inclinas, son dioses. Y con esto no te quiero decir de que no sientas, obviamente, somos humanos y podemos sentir eso. Pero levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Adonai ha venido sobre ti. Levántate. Con las fuerzas de mi espíritu, dice el Padre. Con la fuerza de mi espíritu, no con tus fuerzas. Siendo uno conmigo, porque el que se une al Adón, un espíritu es con él. Es esa unidad espiritual. Nosotros estamos en un compromiso matrimonial que se va a concretar como la segunda parte de un matrimonio hebreo en la tienda del Padre. Cuando nosotros celebramos Sukkot, por ejemplo, que hacemos esas tiendas, qué hermoso, porque vamos a estar bajo esa tienda, esa jupá, ese toldito que se hace, y lo vamos a concretar, vamos a hacer realmente la novia, la esposa, y vamos a reinar con él. Pero de mientras, en cada encuentro que él te llame, Jineni, heme aquí. En cada encuentro que él te llame,
Hineni, heme aquí. Porque yo veo aquí rostros, y he hablado con algunos de ustedes, que quieren servir al Señor. Y el costo del discipulado es alto, es todo. El Padre te va a pedir cosas que ni te imaginaste. No te quiero asustar con esto, pero es así. Porque Él nos llama a personas que no están entrenadas. Y el entrenamiento de la emuná, que no es fe griega, es emuná. Emuná es perseverancia, constancia, firmeza, fidelidad extrema, como Sadrach, Mesach y Abednego, que no se doblegaron ante el edicto del rey de Babilonia. Te va a costar. Y no me voy a ir al tema de la pandemia. No me voy a ir a ese tema. Pero te va a costar, porque vas a ir contra la corriente. Pero lo importante es que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y que si el Padre te escogió es porque vos vas a hacer luz en tu familia, en tu barrio. Si el Padre te está dando ojos para ver, si el Padre te da entendimiento y luz, no gires el rostro, porque te va a hacer oscuridad. El unirse al Señor, el unirse a Yeshua, conlleva muerte. A mis deseos, a mis anhelos, a mis pensamientos, a mis creencias, a todo lo mío. ¿Por qué? Porque como yo siempre digo, encontré el rumbo de mi vida, era para el otro lado, ¿no? Es como ese cuadrito, encontré el rumbo de mi vida, era para el otro lado, ¿sí? Entonces, hoy el Padre quiere mostrarnos un poquito en perspectiva. Y ni que hablar de las raíces hebreas. Es otro tema, y muy grave, y muy grave, de la idolatría que se está haciendo. Porque nosotros venimos caminando hacia buscar la verdad que nos hace libre. Venimos buscando, encontramos, decimos queremos más. El Padre nos abre los ojos, como dice la palabra, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, de tu palabra, de tu Torá, de tu instrucción, de poder entender todo el conjunto de la Biblia completa, ¿sí? Sacándonos y desmechándonos de falsas doctrinas inventadas por hombres y purgándonos y limpiándonos. Y cruzamos como ovejitas, ¿sí? Cruzamos, porque somos hebreos, somos los que cruzamos, dejamos atrás todo, todas nuestras religiones, todo nuestra vida, o sea, realmente es ir a las aguas y morir al yo y para una nueva vida, eso es realmente es el nuevo nacimiento. Y cuando nacemos de nuevo, necesitamos como un bebé comer, ¿no? Porque el bebé apenas nace, ¿qué quiere? El pecho de la madre, ¿sí? Quiere la leche. Bueno, las ovejitas recién nacidas quieren comer. Y entonces dicen, bueno, todo lo que tenga que ver con letras hebreas, con lo hebreo, como de acá, como de allá, y empiezo a agarrar de acá, tomar de allá, miro acá, miro allá. Peligro total, porque nos encontramos del otro lado, que hay pueblo hebreo, ¿sí? Hay pueblo que somos nosotros los que cruzamos, pueblo hebreo, ¿sí? Que creemos en Yeshua y creemos en toda la Biblia completa, todos los mandamientos, todo, ¿sí? Pero también hay gente que se fue para Babilonia con el judaísmo babilónico. Y ahí está el peligro. Hay congregaciones, que yo no sé si llamarle congregaciones, porque no sé, que están adulterando espiritualmente hasta tal punto que niegan a Jesús, a Yeshua como Dios. Y lo bajan como que fuese el hijo de José y María. Es terrible. ¿Por qué? Porque no es que uno es antisemita, porque obviamente que yo amo al pueblo.
Pero hay que tener cuidado, porque si nosotros seguimos hombres, ya sea desde el catolicismo, desde el cristianismo, desde los testigos de Jehová, desde los mormones, desde los adventistas, desde cualquier religión, lo mismo, seguimos hombres y adulteramos poniendo al mismo nivel a Maimónides, a Rashi, al Zohar, al Midrash, al Talmud, a la Cábala, a todos los sabios y aún los sabios modernos que salen por allí por TikTok o por Instagram y los tenemos ahí y los escuchamos y te das cuenta que son cabalistas. Entonces estamos cometiendo adulterio espiritual porque estamos poniendo al mismo nivel y volvimos a caer, si no, en una religión. Es una religión judía. Entonces no es por ahí tampoco. Por eso el Señor dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Y pocos son los que la vayan, pocos. Entonces, como siempre digo, cuando tú veas que hay mucha caudal de gente en un lugar, cuidado. No lo digo yo, lo dice Yeshua. La puerta es angosta, el camino es angosto, pocos son. Cuando veas mega iglesias, mega Keilah, cuidado. Sin juzgar a nadie, no estoy pensando en nadie. Simplemente estoy remitiéndome a lo que dice él. Yo ya les dije uno, un par de mis ídolos con que le fui infiel a Yeshua. Mi ministerio fue uno. Y el hecho del dolor al paralizarte, obviamente que se convierte en un ídolo, porque te detiene de hacer la obra que el Padre te puede estar pidiendo. Entonces es no traer, o sea, cerrar el ciclo de la mirra y no traer la mirra para esta otra sala, ¿sí? De los perfumes, sino que ya está. Cerrar ahí y ahora perfumarme con el olor de Yeshua, ¿sí? Perfumarme con el aroma de la adoración, ¿sí? De la muerte al yo, ¿sí? Que es aroma de vida. Sí, es importante eso, ¿no? El tema de pedirle al Padre que nos mantenga en santidad, firmes, no flaqueemos, que nos muestre, ¿sí? Nos muestre, porque el corazón es engañoso y podemos estar eh, creyendo, ¿no? Que estamos bien, como yo les conté que me pasaba a mí, y sin embargo había cosas que a él no le agradaban de mí. Y creo que nosotras, cada una, el Padre va puliendo y va limpiándonos, ¿sí? Así que bueno, hermoso tiempo, hermanas, hemos compartido. Se nos ha ido un poquito la hora, pero fue una bendición. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo. Amén. Vamos a estar agradeciendo a nuestro Padre que Él hoy nos ha hablado una vez más. Amén. Para que podamos ser libres, libres de todo esto que venimos hablando y serle fiel, que seamos una novia fiel. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición de hablarnos en esta tarde. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y quieres que nosotras seamos fieles. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, a quitar toda idolatría, a quitar todo aquello que nos doblega, que nos hace inclinar. Ayúdanos, Abba, a serte fieles, a tener esa emuná que es fidelidad y que realmente seamos mujeres de emuná, que realmente podamos tener esa convicción, esa firmeza, esa fidelidad a ti, Yeshua. Y muéstranos aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas que tal vez idolatramos y no nos damos cuenta, que ponemos por delante o que nos cuesta entregar, que están muy agarradas a nuestro corazón, aferradas. Te pido, Padre, que nos ayudes, que nos limpies y que nos ayudes a guardar tu Torah, a guardar tu instrucción, guardar ese contrato matrimonial, ese pacto matrimonial, Padre. Te lo pido en el nombre de Yeshua que nos ayudes, Padre, a ser mujeres de valor, mujeres virtuosas, que tienen su palabra, tu palabra, la palabra de verdad en su boca, en su corazón. Gracias, Padre. Gracias por cada hermana aquí conmigo reunida. Gracias, Padre, por las hermanas que verán esta enseñanza. Te pido, Padre,
cada día nos acerques más a ti. Revélate a nuestra vida, Padre. En el nombre de Yeshua. Gracias, Abba. Amén y amén. Amén. Amén.